Me lanzó una copa de cristal de $200 porque, según ella, serví el vino demasiado lento. Pero no tenía idea de lo que yo estaba a punto de servirle a cambio. Mi nombre es Edward Michey, tengo 62 años, y durante toda mi vida creí que la familia era algo sagrado. Permití que la familia de mi hijo viviera sin pagar alquiler en una casa que valía $2.800 al mes. Cubrí cada factura, incluso renové la casa siguiendo al pie de la letra los gustos de mi nuera. Pensé que estaba haciendo lo correcto, hasta aquella noche, durante su fiesta de aniversario, cuando Stephanie, mi nuera, decidió que 30 segundos era demasiado tiempo para esperar una copa de vino. Delante de 20 invitados gritó: «Este viejo inútil está arruinando mi fiesta». Me quedé inmóvil, con el vino tinto goteando sobre mi camisa blanca y los pedazos de cristal a mis pies. Todos miraban en silencio. Nadie dijo una palabra. Pero ella no sabía que yo acababa de descubrir algo que cambiaría todo. Antes de contarte lo que encontré, suscríbete al canal, dale like al vídeo y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo esto y qué hora es allá. Ahora, déjame retroceder 3 años. Mi esposa Margaret había fallecido de cáncer, dejándome solo en la gran casa que construimos juntos. Trabajamos durante 35 años para tener 3 propiedades en alquiler, inversiones sólidas que nos daban tranquilidad. Brian, nuestro único hijo, era lo único que me quedaba. Brian siempre había tenido dificultades para encontrar su camino. Probó diferentes trabajos, varios negocios, pero nada parecía funcionar. Cuando Margaret enfermó, empezó a venir más seguido, intentando ayudar, pero yo podía ver la preocupación en sus ojos. No solo por su madre, sino también por su propio futuro. Entonces conoció a Stephanie. Ella provenía de una familia con dinero, de verdad. De esas que pertenecen a clubes de campo y conducen autos que cuestan más que una casa promedio. Pero cuando Brian me la presentó, me pareció diferente, sencilla, con los pies en la tierra. Nos dijo que su familia la había desheredado por casarse con alguien por debajo de su nivel. Esas fueron sus palabras exactas. Nunca le cobré alquiler a mi hijo. Cuando se casaron, la familia de Stephanie no apareció. Ni una sola persona. Ella lloró en la recepción, diciendo que se sentía abandonada, rechazada. Mi corazón se partió por ella, una joven que había renunciado a todo por mi hijo. 2 meses después del matrimonio, Brian perdió su empleo. Era una startup que se vino abajo. Vivían en un pequeño apartamento y apenas podían cubrir los gastos. El estrés los estaba consumiendo. Fue entonces cuando Stephanie mencionó que tal vez tendrían que mudarse a otra ciudad, a un lugar más barato. No podía permitir que eso pasara. No podía perder a mi hijo como había perdido a mi esposa. Así que les hice una oferta. «Vengan a vivir a la casa de Maple Street», les dije. «Sin alquiler, solo encárguense de la comida y la gasolina». Esa era mi mejor propiedad, una casa colonial de 2 pisos, con un gran patio trasero, cocina renovada y pisos de madera en todas partes. La alquilaba sin esfuerzo por $2.800 mensuales. Se mudaron una semana después. Me juré a mí mismo que le daría a mi hijo todo lo que su esposa había perdido. Al principio se sentía bien, realmente bien tener a la familia cerca otra vez. Brian venía a cenar, me ayudaba con el jardín. Stephanie parecía agradecida, siempre dándome las gracias y diciéndome que yo era el padre que nunca tuvo. Pero pronto empezó con pequeñas observaciones. Que el baño necesitaba una renovación. Que la alfombra del dormitorio principal se veía pasada de moda. Que los electrodomésticos de la cocina funcionaban, sí, pero no eran impresionantes. Cuando sus amigas la visitaban, me encontraba diciendo que sí a todo. $15.000 en renovaciones, encimeras de granito, electrodomésticos de acero inoxidable, pisos de vinilo de lujo en toda la casa. Incluso pagué por la diseñadora de interiores que, según Stephanie, era necesaria. Brian se veía incómodo con todo eso, pero nunca decía nada. Solo me miraba mientras yo firmaba cheque tras cheque.
Yo me repetía que estaba invirtiendo en su felicidad, en su futuro, que estaba construyendo algo para mi familia. Pero pronto empecé a oír voces por la noche y a encontrar cosas que no tenían sentido, especialmente lo que descubrí en el cubo de basura. Las voces comenzaron 6 meses después de que se mudaron. Conversaciones en tono bajo, a través de las paredes, tarde por la noche. Durante mis recorridos vespertinos, me gusta revisar mis propiedades. Solía pasar frente a su casa y oía a Stephanie hablando por teléfono. Siempre cuando Brian no estaba. Una noche encontré recibos en mi propio contenedor de basura, facturas de hoteles y restaurantes caros, cargadas a tarjetas de crédito que no reconocía, pero con mi dirección como dirección de facturación. Cuando le pregunté a Stephanie, tenía explicaciones para todo. Ah, eso debe ser de cuando buscaba trabajo, decía. O tal vez cuando Brian y yo celebramos su entrevista. Pero Brian trabajaba en construcción ahora. Un empleo estable, sí, pero no del tipo que te permite gastar $200 en una cena para 2. Empecé a prestar más atención. Autos desconocidos estacionados en su entrada durante el día. Personas diferentes entrando y saliendo. Cuando le preguntaba, Stephanie se encogía de hombros. Solo son amigos que vienen de visita, ya sabes cómo es. Pero no, ya no sabía cómo era. Algo estaba mal. Luego empezó a pedir más cosas. Edward, dijo una mañana, de pie en mi cocina, como si fuera suya. Tenemos que hablar de actualizar la casa un poco más. Levanté la vista de mi café. ¿Actualizar? Acabamos de gastar 15.000. Lo sé, y se ve mucho mejor, pero mis amigas de la universidad vendrán el mes que viene. Sara se casó con un médico, Jennifer con un financiero. Solo quiero que nuestra casa se vea apropiada. Lo que quería era un juego completo de muebles para la sala, $8.000, más nuevas cortinas y un paisajismo profesional para el jardín. Sentí un nudo en el pecho, pero asentí. Mis tarjetas de crédito ya tenían más deuda de la que había tenido en mi vida. Pero, ¿qué podía hacer? Era mi familia. Ese mes los gastos sumaron $8.500. Y no fue el final. La habitación de huéspedes necesita una mejora si vamos a recibir visitas, comentó una semana después. Y la ducha del baño principal es demasiado estrecha para 2 personas. Más contratistas, más facturas, más viajes a Home Depot que siempre terminaban costando el doble de lo previsto. Luego habló de necesitar más espacio privado. Los autos extraños se volvieron más frecuentes. Un Honda azul por la mañana, una camioneta blanca por la tarde, a veces ambos al mismo tiempo. Le pregunté a Brian cuando vino a pedirme prestada la podadora. Stephanie está haciendo nuevos amigos, dijo, evitando mi mirada. Bien por ella, ¿no? Desde que su familia la dejó, ha estado algo sola. Pero algo no encajaba. Empecé a ver las mismas caras. Gente joven, con pinta de profesionales, entrando y saliendo como si vivieran ahí. Me saludaban amablemente si me veían, pero tenían llaves. Llaves de mi casa. Una tarde, al pasar para arreglar una fuga en el grifo, encontré 4 juegos de llaves sobre la encimera, cada uno con una etiqueta: principal, huéspedes, oficina, sala. ¿Qué es esto?, pregunté. Ah, eso, respondió Stephanie, metiéndolas rápidamente en su bolso. Se las estoy guardando a una amiga que se muda. Ya sabes cómo es, entre apartamentos y todo eso. Pero yo había sido propietario durante 15 años. Sabía perfectamente lo que significaban esas llaves etiquetadas. Y también sabía que estaba a punto de descubrir algo mucho peor. Las misteriosas llaves en la cocina, las voces de extraños en habitaciones que yo mismo había prohibido usar. Fue entonces cuando empecé a encontrar documentos, papeles legales con mi firma, excepto que la firma no parecía mía. Extractos bancarios con movimientos que no recordaba haber hecho. Solicitudes de líneas de crédito que yo jamás había tramitado. Una tarde, mientras reparaba el triturador de basura en su cocina, encontré una solicitud de préstamo arrugada en el cubo de basura.
Préstamo personal de $150.000 del First National Bank. El nombre de la solicitante, Stephanie Mitchell. El cofirmante, Edward Mitchell. Mi nombre. Mi supuesta firma al final del documento, pero algo no encajaba. La era demasiado pequeña. La última D tenía una curva que yo nunca hacía. Stephanie, la llamé desde el salón. ¿Puedes venir un momento? Apareció en la puerta, vestida con ropa de yoga de diseñador, las uñas recién hechas. ¿Qué pasa?, preguntó con total naturalidad. Le mostré el papel. ¿Sabías algo de esto? Su rostro no cambió, pero vi algo, una chispa detrás de sus ojos. Ah, eso, te pedí que lo firmaras el mes pasado, ¿recuerdas? Es para el fondo de emergencia del que hablamos, por si Brian se queda sin trabajo otra vez. Pero nunca habíamos hablado de ningún fondo de emergencia. Y yo jamás había firmado ese documento. Poco después, recibí la llamada del banco. Señor Mitchell, le habla Jennifer del First National Bank. Llamo respecto a su solicitud de préstamo que recibimos ayer. Solo necesitamos verificar algunos datos antes de aprobarla. Sentí un escalofrío. ¿Qué solicitud de préstamo?, pregunté. El préstamo personal por $150.000. Usted figura como el solicitante principal, junto con la señora Stephanie Mitchell como CEO solicitante. Ella trajo los documentos personalmente. Me senté de golpe en la silla de mi cocina. Yo no solicité ningún préstamo, dije en voz baja. Hubo una pausa. Señor, tenemos su firma aquí, y la señora Mitchell presentó dos identificaciones con la dirección 847 Maple Street, la misma que figura en sus registros de propiedad. 847 Maple Street. Mi casa. Mi propiedad. Esa misma casa donde los había dejado vivir gratis. ¿Podría decirme, pregunté despacio, para qué dijo la señora Mitchell que era este préstamo? Según la solicitud, para mejoras en la vivienda y consolidación de deudas. Procedimiento estándar para propietarios que buscan aumentar sus ingresos por alquiler. Ingresos por alquiler. En una casa donde no pagaban ni un centavo. Colgué y me quedé sentado un buen rato. Luego caminé hasta la casa de Maple Street y entré con mi llave. Lo que encontré en su dormitorio me lo explicó todo. Stephanie estaba alquilando habitaciones en mi casa. 2 cuartos, $1,200 cada uno. $2,400 al mes que ella cobraba sin decirme nada. Pero eso era solo la punta del iceberg. Los contratos de arrendamiento estaban escondidos en su joyero, documentos bien impresos, con encabezado y todo. Contrato de alquiler, 847 Maple Street. Arrendataria, Stephanie Mitchell. Inquilinos, Marcus Williams, habitación principal, y Jennifer Chen, habitación de invitados. Monto mensual, $1,200 cada uno. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. Mi casa. Mi propiedad. Y ella cobraba miles de dólares cada mes mientras me decía que no podían pagar ni la comida. Pero los papeles se ponían aún peores. Subarrendamientos, acuerdos de servicios compartidos e incluso un documento titulado Reglamento para los inquilinos de la casa. Reglamento. En mi propia casa. En el fondo del montón encontré algo que me hizo temblar las manos, un informe de consultoría inmobiliaria. Análisis de mercado 847 Maple Street. Valor estimado, $420.000. Potencial de renta mensual, entre $3,200 y $3,800. Alguien llevaba tiempo planeando esto. Fotografié todo con mi móvil, volví a colocarlo en su sitio y regresé a mi casa. Mi mente giraba sin parar. ¿Cuánto tiempo llevaba esto ocurriendo? ¿Cuánto dinero ya había cobrado sin que yo lo supiera? Y fue entonces cuando empezó a llamarme el sirviente viejo. Una tarde, mientras regaba mi jardín, la escuché claramente. ¿Puedes creer que tengo que lidiar con ese viejo todos los días?, decía Stephanie por teléfono, en su patio trasero, creyendo que yo estaba dentro de casa.
Su voz me llegó por la ventana abierta. No, no tiene idea. Brian es demasiado débil para decirle nada, y Edward demasiado tonto para darse cuenta. Los tengo a los dos en la palma de mi mano. Me quedé helado. La manguera siguió corriendo mientras mi mente intentaba procesarlo. El plan va perfecto. Para Navidad tendré suficiente ingreso documentado por alquileres para calificar para la hipoteca. Entonces podremos deshacernos del viejo de una vez por todas. Sentí la boca seca. ¿Qué? Murmuré sin voz. No te preocupes por Brian, continuó ella. Hará lo que yo diga. Está aterrado de que lo deje y tenga que volver arrastrándose con su papá. Se rió. Una risa aguda, fría, como vidrio rompiéndose. Jamás dejaría que eso pasara, no cuando hay tanto dinero en juego. Permanecí allí, sin moverme, escuchando cómo detallaba paso a paso su plan. Usar el historial de ingresos de alquiler para obtener una hipoteca, comprar mi casa por su cuenta y luego expulsarme legalmente de mi propia propiedad. Cuando mencionó que necesitaba que firmara más documentos y algo sobre un plan del portátil, supe que debía prestar atención a todo. Cada conversación. Cada papel que me pedía firmar. Cada excusa para explicar la presencia de desconocidos en la casa. Edward, necesito que firmes esta actualización del seguro, dijo una mañana de martes, deslizando papeles sobre mi mesa. Es solo un trámite para asegurarnos de que la casa esté cubierta. Pero esta vez leí cada línea. Autorización de transferencia de propiedad. Acuerdos de notificación para inquilinos. Cambios de contacto de emergencia. Todos ellos poniendo a Stephanie como contacto principal de todo lo relacionado con 847 Maple Street. Necesito pensarlo, le dije con calma. Su sonrisa se tensó. Es solo papeleo, Edward. Brian ya firmó su parte. Esa noche llamé a mi amigo Tom, abogado y compañero del colegio. Siempre había manejado mis transacciones inmobiliarias. Tom, si alguien falsificara mi firma en una solicitud de préstamo, ¿qué pasaría? Eso es robo de identidad, fraude. Podría ser un delito federal, depende del monto. ¿Por qué lo preguntas? ¿Y si alguien estuviera subarrendando mi propiedad sin permiso? Violación del contrato de arrendamiento, posiblemente hurto de servicios. Edward, ¿qué está pasando? Le conté todo. Cuando terminé, guardó silencio unos segundos. Edward, tienes que actuar rápido. Si ella está documentando ingresos de alquiler en tu propiedad, podría alegar posesión adversa. Básicamente, reclamar derechos sobre tu casa. Stephanie quería que yo firmara la cesión de los derechos de propiedad. Y entonces llegó la noche en que escuché la llamada telefónica. Estaba devolviendo una escalera al garaje cuando oí su voz por la ventana de la cocina. No, seguimos con el plan, decía. Edward firma el poder notarial la próxima semana. Después iniciamos la evaluación para el asilo. Sentí que la sangre se me helaba. El patrón documentado de confusión y mala gestión financiera debería ser suficiente. Tengo 3 meses de él firmando cosas sin leerlas. Además, el vecino testificará que ha estado olvidadizo últimamente. ¿Qué vecino? ¿Qué patrón? Brian está de acuerdo, añadió ella. Cree que es por el bien de su padre. Pobre anciano, ya no puede manejar sus finanzas. Necesita atención profesional. Una vez que Edward esté en Sunset Manor, pediremos la tutela legal, dijo. Tutela legal. Querían el control total de todo lo que me pertenecía. La venta de la casa debería cerrarse en 60 días después de eso. $420,000 menos la hipoteca nos dejan unos 300,000 limpios. Lo dividimos entre los 3, como acordamos. Entre los 3. Brian era parte del plan. No te preocupes por Edward, dijo riendo. Para cuando se dé cuenta de lo que pasó, estaremos en las Bahamas con nuestro dinero seguro. Permanecí en ese garaje unos 20 minutos después de que ella colgara el teléfono. Tenía las manos temblando. Mi propio hijo. Mi propia sangre.
Estaban tramando destruirme. Pero no sabían que yo también estaba preparando algo, una trampa de la que Stephanie no podría escapar. Aunque antes de eso, ella cruzó la línea final. La fiesta de aniversario fue mi idea. Estúpido de mi parte. Pensándolo ahora, creí que si hacía algo amable, algo generoso, tal vez podríamos volver a ser una familia. Recordarles que la familia vale más que el dinero. Ofrecí organizarla en mi casa. Déjenme cocinar para todos, les dije. Inviten a sus amigos, celebremos juntos. Los ojos de Stephanie se iluminaron, pero no de alegría. En realidad, Edward, dijo con su sonrisa ensayada, ¿te molestaría si usamos tu casa pero contratamos un servicio de catering? Hay algunas personas que me gustaría impresionar. Debí decir que no. En cambio, la vi convertir mi sala en una especie de exhibición social. Muebles alquilados, flores de diseñador, un barman que cobraba por hora más de lo que mucha gente gana en un día. Llegaron unas 20 personas. No eran nuestros amigos. Eran los amigos de ella, de su antigua vida, la gente a la que intentaba demostrar que aún pertenecía a su mundo de lujo. Desde el momento en que cruzaron la puerta, me trató como a un empleado. Edward, ¿puedes tomar sus abrigos? Edward, asegúrate de que todos tengan bebida. Edward, nos estamos quedando sin aperitivos. Me repetía que solo era por una noche, solo para complacerla. Las copas de cristal de $200 brillaban bajo las luces. Nunca imaginé que una de ellas acabaría volando directo a mi cara. La fiesta estaba en su punto máximo a las 7. Los amigos de Stephanie llenaban mi sala. Abogados, médicos, banqueros, gente vestida con trajes caros, hablando de casas de veraneo y portafolios de inversión. Yo me movía entre ellos con una bandeja de copas, invisible. Solo me miraban cuando necesitaban que les rellenara el vino. Fuera de eso, era como si no existiera. Tu casa está preciosa, Stephanie, dijo una mujer rubia con un vestido de diseñador. Me encanta lo que has hecho con ella. Gracias, Sara. Nos ha tomado mucho trabajo dejarla perfecta, respondió Stephanie. Nosotros. Como si ella hubiera pagado un solo centavo de esas renovaciones. ¿Y él quién es? Preguntó Sara, señalándome mientras tomaba su copa vacía. Ah, él es Edward. Nos ayuda con la casa, dijo Stephanie con una sonrisa. Nos ayuda. En mi propia casa. No dije nada. Seguí sirviendo, moviéndome entre los invitados, pero dentro de mí algo empezaba a arder. Una presión en el pecho que nunca había sentido. A las 9, mis manos temblaban. No por la edad, ni por los nervios. Era rabia contenida. Cada Edward, haz esto y Edward, tráeme aquello me caía como una bofetada. Pero me callé. Seguí sirviendo, porque la familia, o eso creía, debía estar por encima del orgullo. Y entonces ocurrió el incidente del vino. 30 segundos. Eso fue todo lo que necesitó para cambiarlo todo. Edward. Su voz cortó la conversación como un látigo. Necesitamos más vino en la mesa 3. Ya me dirigía hacia allí con la botella en la mano, pero caminaba a mi ritmo, el ritmo de un hombre de 62 años que llevaba 4 horas de pie. Aparentemente, no era lo bastante rápido. ¿En serio? ¿Puedes moverte más lento? Exclamó. La sala empezó a quedarse en silencio. Las conversaciones se detuvieron. Todos voltearon a mirar. Llegué a la mesa y comencé a servir. Mis manos estaban firmes. El vertido, perfecto. Me tomaba mi tiempo, cuidando de no derramar ni una gota sobre esos trajes de $1000. Dios mío, qué vergüenza, dijo Stephanie, en voz alta, para que todos la escucharan. Miren cómo lo hace, tan lento. El hombre al que servía, con un traje carísimo, se movió incómodo. Stephanie, lo está haciendo bien, murmuró. No, no lo está. Esta debía ser una noche elegante, y él nos está haciendo ver como aficionados. Pasé al siguiente invitado, manteniendo la calma. Pero entonces, ella estalló.
Viejo inútil. Estás arruinando mi fiesta. La copa de cristal salió de su mano en un arco perfecto. $200 en cristal importado, lleno de vino tinto. Me golpeó directo en el rostro. Los fragmentos de vidrio estallaron contra mi mejilla. El vino se derramó como sangre sobre mi camisa blanca. 20 pares de ojos se clavaron en mí. Silencio absoluto. Un silencio que pareció eterno. El vino goteaba de mi cara al cuello de la camisa, mezclándose con el calor del sangre que brotaba del corte. Nadie se movió. 20 personas inmóviles, mirando como un hombre mayor era humillado en su propio hogar. Busqué con la mirada a Brian. Mi hijo. Esperaba que dijera algo. Cualquier cosa. Pero solo miraba su plato. Bueno, empezó alguien, incómodo. Tal vez deberíamos. No terminó la frase. Dejé la botella con cuidado sobre la mesa. Tomé una servilleta del juego de cubiertos y me sequé la cara. El corte no era profundo, pero ardía. Disculpen, dije en voz baja y caminé hacia la cocina. Eran solo 6 metros, pero se sintieron como 20. A mis espaldas, escuché su voz, más débil ahora, intentando justificar lo injustificable. Ha estado teniendo algunos problemas últimamente, confusión, reflejos lentos. Lamento que hayan tenido que presenciar esto. Problemas. Así llamaba ella a 3 años de generosidad. Me quedé de pie frente al fregadero, mirando el jardín que Margaret y yo habíamos plantado juntos. El vino rojo manchaba mis manos mientras me lavaba la sangre del rostro. No dije nada. No grité. No discutí. Pero ya había tomado una decisión. Esa noche, mientras la fiesta se disolvía en murmullos y motores encendiéndose en mi entrada, empecé a planear. Poco después de las 11, Stephanie apareció en la puerta de mi cocina. Edward, lamento lo de esta noche. Estaba estresada, te movías tan despacio y mis amigos. Tus amigos te vieron lanzar una copa a la cara de un hombre de 62 años, la interrumpí. No fue así, yo solo. En mi casa, dije despacio. La misma casa en la que te dejo vivir gratis. Abrió la boca, pero no salió nada. Por primera vez desde que la conocía, Stephanie no tenía palabras. Creo que deberías irte a casa, dije finalmente. Esto va más allá de esta noche, ¿verdad? Su voz sonaba pequeña, insegura. Estás molesto por otra cosa. Me giré y la miré de verdad. A esa mujer por la que había hecho tanto. La que me robaba mientras me llamaba papá. Vete a casa, Stephanie. Intentó decir algo más, pero mi expresión debió bastar. Retrocedió lentamente, salió de la cocina y, minutos después, escuché la puerta principal cerrarse. Me quedé despierto hasta las 3 de la mañana, pensando. Para cuando salió el sol, sabía exactamente lo que tenía que hacer. Las cámaras de seguridad habían grabado todo, y yo sabía perfectamente cómo usarlo. No dormí esa noche. No podía. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa copa girando en el aire, sentía el golpe, el vino cayendo sobre mi rostro y el silencio, ese silencio insoportable. Pero sobre todo, oía su voz de días atrás. Pobre viejo, ya no puede manejar su dinero. A las 6 de la mañana encendí mi computadora. Busqué leyes de propiedad, derechos del propietario, sanciones por fraude financiero, violaciones de subarrendamiento. A las 8 ya tenía un plan. Caminé hasta la casa de 847 Maple Street con mi llave en el bolsillo. Entré sin hacer ruido. Ambos seguían dormidos en el piso de arriba. Podía oír la voz de Stephanie flotando desde la habitación. Probablemente estaba en otra de sus llamadas telefónicas. Fui directo al panel de seguridad junto a la puerta principal. Mi panel, el que había instalado cuando compré la propiedad. El mismo sistema que llevaba 6 meses grabando todo. Ahí estaba la prueba. Cada conversación en el patio, cada desconocido entrando con sus propias llaves, cada transacción de alquiler y la noche anterior, la humillación completa, registrada con una claridad digital impecable.
Copié todos los archivos a una memoria USB. Luego subí al dormitorio de invitados, el que supuestamente alquilaba Marcus Williams. En el cajón de la mesita de noche encontré su contrato de arrendamiento. Lo copié también. Hice lo mismo con la habitación de huéspedes. Para las 10 de la mañana tenía todo documentado. 8 meses de subarriendo ilegal, $19.200 en ingresos robados, firmas falsificadas en documentos bancarios y videoevidencia de agresión. Pero lo que descubrí después fue peor de lo que imaginaba. El plan maestro era mucho más grande. Los documentos bancarios eran la prueba definitiva. Siempre me había preguntado cómo Stephanie podía permitirse su ropa de diseñador, sus tratamientos de spa, sus cenas costosas, mientras Brian solo trabajaba en construcción. Ahora lo sabía. La solicitud de préstamo por $150.000 era solo una parte de algo mucho mayor. Había una línea de crédito sobre el valor de la casa, un préstamo comercial para servicios de administración de propiedades e incluso una tarjeta de crédito usando mi vivienda como garantía. Todo con mi firma falsificada. Monto total, $275.000. Pero lo peor no era eso. Lo peor fue lo que encontré dentro de su bolso, una carpeta con un cronograma detallado. Mes 1-6. Establecer historial de ingresos por alquiler. Mes 7-9. Asegurar financiación usando el valor de la propiedad. Mes 10. Iniciar proceso de tutela legal. Mes 11. Transferencia de propiedad a nueva administración. Mes 12. Liquidar activos y mudarse. Era, literalmente, un calendario para robarme la vida entera. La firma de Brian estaba en la mitad de los documentos. Mi propio hijo había estado planeando declararme mentalmente incompetente, vender mi casa y desaparecer con el dinero. El ingreso mensual de alquiler, $2.400, multiplicado por 8 meses, 19.200 robados. Pero con el fraude del seguro, la cifra subía a $95.000. A las 7 de la mañana llamé a Tom. Tom, soy Edward. Necesito saber cuáles son mis opciones. Todas. Tranquilo, Edward. Cuéntame qué encontraste. Le relaté todo, las firmas falsificadas, el subarriendo ilegal, la agresión de anoche, el plan de tutela. Cuando terminé, permaneció en silencio unos segundos. Edward, esto es territorio penal serio, dijo al fin. Robo de identidad, fraude, abuso a un adulto mayor, agresión. Podría enfrentarse a cargos federales. ¿Y mi hijo? Si firmó documentos sabiendo que contenían firmas falsas, es cómplice. Pero, Edward, su voz se suavizó. ¿Entiendes que, si procedes, estarás presentando cargos contra tu propia familia? Miré por la ventana hacia 847 Maple Street. Mi casa. El lugar donde desconocidos vivían en habitaciones que mi nuera les había alquilado y donde mi hijo había participado en mi propia destrucción financiera. Dejaron de ser mi familia el día que empezaron a robarme, dije al fin. De acuerdo. Escúchame bien, respondió Tom. Documenta todo. Presenta denuncias policiales por fraude y agresión. Inicia el proceso de desalojo inmediato por violación de contrato. Y, Edward, cambia tus cerraduras. Como propietario, tienes derecho a la posesión inmediata. 72 horas. Eso era todo el tiempo que le quedaba. Pasé el resto del día preparando mi caso como si fuera un fiscal. Cada documento copiado y ordenado. Cada vídeo con su marca de tiempo. Cada transacción fraudulenta resaltada y cruzada con pruebas. Al caer la tarde, tenía una carpeta de casi 8 centímetros de grosor. Entonces hice algo que no había hecho en 15 años como propietario. Redacté una orden de desalojo inmediata. Notificación de desalojo y entrega de propiedad a Stephanie Michey, Brian Michey y todos los ocupantes de 847 Maple Street. Motivos: violaciones al contrato de arrendamiento, subarriendo no autorizado, daños a la propiedad, agresión al propietario y uso fraudulento del inmueble con fines comerciales. Se les requiere desalojar la vivienda en un plazo de 72 horas. Imprimí 3 copias,
Una para ellos, una para mi abogado y otra para el tribunal. Mis manos ya no temblaban. Por primera vez en meses, me sentía tranquilo. Claro. Como el hombre que solía ser antes de intentar con todas mis fuerzas ser el padre que Stephanie decía que nunca tuvo. Entonces recordé la grabación de seguridad de la noche anterior. La copa de cristal. La humillación. 20 testigos. Las pruebas estaban reunidas. La trampa, lista. Esperé hasta la mañana siguiente. Dejé que pensaran que se habían salido con la suya. Dejé que Stephanie creyera que sus lágrimas y disculpas me habían ablandado, que el viejo Edward había vuelto a ser el hombre dócil al que podía manipular. A las 9 en punto, llamé a la puerta de 847 Maple Street. Brian abrió, con una expresión avergonzada. «Papá, sobre lo de anoche, necesito hablar con ambos. Ahora». Se sentaron en el sofá que yo había comprado, con la postura de dos niños citados al despacho del director. Yo permanecí de pie. Sé lo del subarriendo, dije con calma. Sé de los documentos bancarios falsificados. Sé del plan de tutela. El rostro de Stephanie se volvió blanco. Brian parecía confundido. Papá, ¿de qué estás hablando? Abrí mi carpeta y saqué los contratos de alquiler. Los puse sobre la mesa. Marcus Williams y Jennifer Chen. $1,200 cada uno. 8 meses de renta en mi propiedad. Edward, puedo explicarlo, dijo Stephanie con voz quebrada. ¿Y la solicitud de préstamo por $150,000 con mi firma falsificada? Pregunté. Brian tomó el documento, lo miró con el ceño fruncido. Stephanie, ¿qué es esto? El plan para declararme incompetente y vender mi casa, dije. Ella seguía sin entender lo que enfrentaba. Todo esto es un malentendido, balbuceó. Esos contratos eran solo para ayudar a unos amigos que necesitaban alojamiento temporal. ¿A $1,200 por mes? Pregunté. No me quedaba con el dinero. Lo usaba para los gastos, el mantenimiento, los servicios. Saqué mis facturas. Yo he estado pagando los servicios, Stephanie. Como siempre. Brian seguía mirando la solicitud de préstamo como si estuviera escrita en otro idioma. ¿De verdad falsificaste la firma de mi padre? No es falsificación si tuve su permiso, respondió rápido. Jamás te di permiso, dije. Estabas confundido ese día, ¿recuerdas? Firmaste varios papeles para mí, cosas del seguro. Pero yo nunca estuve confundido. Y los tres lo sabíamos. Saqué la notificación de desalojo y la puse sobre la mesa, entre nosotros. Papel oficial, con sellos y lenguaje jurídico. Tienen 72 horas para abandonar la propiedad, dije. Stephanie agarró los papeles, leyó con rapidez, los ojos cada vez más abiertos. No puedes hacer esto. Esta es nuestra casa. Esta es mi casa, respondí. Y ustedes han violado cada condición de nuestro acuerdo. ¿Qué acuerdo? No tenemos contrato, dijo Brian. Exacto. Lo que los convierte en inquilinos de mes a mes. Y puedo rescindir el permiso por causa justificada. Ya presenté la denuncia en la policía. El banco fue notificado sobre los documentos falsos. Edward, por favor, suplicó Stephanie, la voz quebrada. Podemos hablarlo con calma. Buscar una solución. El tiempo para hablar terminó el día que me lanzaste una copa a la cara. Estaba estresada, lo siento. No volverá a pasar, dijo Stephanie, con la voz temblorosa. Tienes razón, respondí. No volverá a pasar, porque no estarás aquí. Por fin, Brian habló. Papá, esto es demasiado. ¿No podríamos? ¿Podríamos qué, Brian? Lo interrumpí mientras lo miraba directamente. ¿Sabías del plan de tutela? Su expresión lo dijo todo. La culpa. La vergüenza. La certeza de haber sido descubierto. Ella me dijo que era por tu bien, balbuceó. Que estabas confundiéndote,
tomando malas decisiones, como dejarnos vivir gratis en una casa de $2.800. ¿Y también como gastar 15.000 en las renovaciones que ustedes pidieron? Repliqué. Nosotros nunca las pedimos, susurró. ¿Y pagar cada factura de servicios mientras ustedes cobraban 2.400 al mes de inquilinos ilegales? El silencio llenó la habitación. Incluso Stephanie dejó de intentar justificarse. Saqué mi teléfono y reproduje el vídeo de la cámara de seguridad de la noche anterior. 20 personas fueron testigos de esto, dije. Y la policía ya tiene una copia. Stephanie se lanzó hacia mí intentando arrebatarme el móvil. Borra eso. Demasiado tarde. Ya forma parte del expediente. Intentaron seguir hablando, inventar explicaciones, pero la realidad los estaba alcanzando. Durante las siguientes 48 horas, vi cómo su mundo se desmoronaba. Primero, el abogado de Stephanie se negó a representarla. Al parecer, los casos de fraude financiero contra familiares mayores no eran el tipo de publicidad que su bufete deseaba. Luego, el banco congeló todas las cuentas vinculadas a las solicitudes de préstamo falsificadas, incluyendo aquella donde Stephanie depositaba su renta ilegal. Los inquilinos desaparecieron esa misma noche. Pagaban en efectivo, y cuando se enteraron de que la policía estaba involucrada, buscaron alojamiento en otro lugar de inmediato. Brian me llamó 3 veces. Dejé sonar el teléfono hasta que entró el buzón de voz. Papá, por favor, decía su mensaje. Sé que esto se ve mal, pero Stephanie solo intentaba asegurar nuestro futuro. No quiso hacerte daño. ¿Sin daño? $275.000 en préstamos fraudulentos. 8 meses de alquiler robado. Un plan para declararme incapaz y quedarse con mi casa. Sí, claro. Sin daño. La segunda noche la encontré sentada dentro de su coche, en mi entrada, mirando mi casa. Solo estaba ahí, inmóvil, con las luces apagadas. Encendí la luz del porche y me quedé observándola por la ventana. Después de unos minutos, encendió el motor y se fue. Sus amigos ricos le habían dado la espalda. Y el tiempo se les agotaba. En la mañana del tercer día, llamé a la empresa de mudanzas. Necesito un camión en 847 Maple Street en 2 horas, dije. Los inquilinos tendrán sus cosas listas. ¿A dónde se mudan? Preguntó el operador. Eso ya no es asunto mío. También llamé a las compañías de servicios. Por favor, desconecten la electricidad, el gas y el agua de 847 Maple Street con efecto inmediato. ¿Estás seguro? Todavía hay gente viviendo ahí. Las cuentas están a mi nombre y estoy cancelando el servicio. Al mediodía ya no tenían electricidad, ni calefacción, ni agua. A la 1 de la tarde llegó un sheriff con la orden final de desalojo. Observé desde la ventana de mi cocina mientras Brian y Stephanie cargaban sus pertenencias en un camión de mudanza. No tardaron mucho. La mayoría del mobiliario pertenecía a la casa. Los muebles que yo había comprado para ellos. Stephanie miraba hacia mi casa una y otra vez, tal vez esperando que saliera, que la detuviera, que ofreciera algún último intento de reconciliación, que le diera la oportunidad de explicar, una vez más, cómo todo había sido un malentendido. Pero en esos 3 días había aprendido algo importante. Poner límites no es crueldad. Poner límites es supervivencia. A las 3 en punto, vi a Brian cruzar el jardín hacia mi puerta. Lo observé dudar, levantar la mano para tocar el timbre y luego bajarla, darse la vuelta y regresar al camión. A las 4, se marcharon. Todo estaba hecho. El último día había llegado. No los vi irse. No pude. Porque, a pesar de todo, Brian seguía siendo mi hijo. Y por más que me hubieran traicionado, ver marcharse a mi familia se sentía como perder una parte de mí mismo. Me quedé sentado en la cocina, escuchando el rugido del motor diésel del camión, las puertas cerrándose, las voces intercambiando órdenes. Y después, el silencio.
Esperé 1 hora más antes de caminar hasta 847 Maple Street con mi llave. La casa se sentía diferente. Más grande, vacía, pero también vacía de una forma que no tenía nada que ver con los muebles. La habían dejado limpia, eso sí. Los platos lavados, el suelo barrido. Como si quisieran dejar una buena impresión, incluso después de todo. En la encimera de la cocina encontré un sobre con mi nombre. Dentro estaban ambos juegos de llaves y una nota escrita por Brian. Papá, lo siento. Sé que eso no arregla nada, pero lo siento de verdad. Espero que algún día puedas perdonarme. Brian. No había nota de Stephanie. Me quedé mucho rato allí, de pie en esa casa vacía, pensando la diferencia entre perdonar y volver a confiar en lo que realmente significa la familia y en el precio que uno paga por tener una bondad sin límites. Ella rogó, pero ya era demasiado tarde. Sin embargo, la historia aún no había terminado. El desalojo se llevó a cabo exactamente como lo exigía la ley. A las 8 de la mañana, los oficiales del sheriff llegaron con la orden judicial final. Los observé desde mi ventana mientras Stephanie hacía su último intento por negociar. «Esto es abuso de un anciano», gritó. «Él no sabe lo que hace». Pero el agente ya había revisado el expediente, los documentos falsificados, los contratos de subarriendo, el vídeo de la agresión. «Señora, debe abandonar el lugar ahora», dijo el sheriff con calma, «o será arrestada por allanamiento». Los vecinos salieron a mirar. Durante 3 años habían visto gente extraña entrando y saliendo de mi casa. Ahora entendían por qué. La señora Rodríguez, desde la acera de enfrente, se acercó mientras cargaban el camión. Edward no tenía idea de lo que estaba pasando allí, dijo con tristeza. «Si lo hubiera sabido, no es tu culpa, María», respondí. «Pobre muchacho», añadió, mirando a Brian, que bajaba una caja. «Se le ve destrozado». El sheriff entregó la orden final. Los vecinos observaban desde sus patios. Stephanie, con el rostro desencajado, gritaba entre lágrimas mientras discutía con los agentes. Brian, en silencio, se acercó una última vez a mi puerta. «Papá, por favor», dijo. «Sé que arruinamos todo. Sé que Stephanie se pasó de la raya, pero sigo siendo tu hijo». Lo miré a través de la puerta mosquitera. «Mi muchacho. El hijo que Margaret y yo habíamos criado para ser honesto, para ser bueno, para tratar a los demás con respeto. Ayudaste a planear que me declararan incompetente», dije con voz firme. Ella me dijo que estabas tomando malas decisiones, que necesitabas protección. ¿Protección de qué? ¿De mi propia generosidad?, respondí. «Papá», susurró. «Viste cómo me lanzó una copa a la cara y no hiciste nada». Bajó los hombros. «Lo sé. Firmaste documentos para ayudarla a robarme la casa. Solo intentaba asegurar nuestro futuro». Destruyendo el mío, interrumpí. Nos quedamos un momento en silencio, separados por esa puerta que de pronto parecía un océano. «Te quiero, papá», dijo. «El amor ya no basta, Brian». Se dio la vuelta, subió al asiento del copiloto del coche de Stephanie y no volvió la vista atrás. A las 2 de la tarde, la casa volvió a quedar vacía. Recorrí cada habitación, revisando daños, tomando notas para el servicio de limpieza que ya había contratado. La habían dejado en mejor estado de lo que esperaba. Sin agujeros, sin manchas, incluso el baño que habían renovado estaba impecable. En el closet del dormitorio principal encontré algo que habían olvidado. Un pequeño álbum de fotos caído detrás de los cajones empotrados. Eran imágenes de la boda de Brian y Stephanie, de su luna de miel. Momentos felices, de cuando yo creía que estábamos construyendo algo juntos. Me senté al borde de la cama y comencé a pasar las páginas. En varias aparecía yo, sonriendo, orgulloso. El suegro agradecido, el hombre que se sentía afortunado por haber ganado una hija de nuevo. La última foto era de Navidad, hace 2 años. Los 3 alrededor de mi árbol,
abriendo regalos que había comprado con dinero que apenas podía permitirme. Parecíamos una familia. Cerré el álbum y lo dejé sobre la encimera de la cocina. Tal vez algún día regresarían por él. O tal vez no. Las llaves estaban otra vez en mi mano. La casa volvía a ser mía, pero la familia se había ido para siempre. Esa misma tarde llamé a la compañía de administración de propiedades con la que solía trabajar. Edward, qué gusto saber de ti. ¿Cómo va todo con la familia? No va. Necesito que 847 Maple Street vuelva al mercado de alquiler de inmediato. Lamento oír eso. Las situaciones familiares pueden ser complicadas. ¿Quieres que la publiquemos mañana? Sí. Mismas condiciones que antes. 2.800 al mes, ¿cierto? Hazlo 3.200. La casa ha sido renovada significativamente. En una semana tenía 3 solicitantes calificados, parejas profesionales, con referencias, historial crediticio y depósitos de seguridad. Gente que entendía que alquilar la propiedad de alguien es un privilegio, no un derecho. Elegí a una pareja joven, ambos maestros. Me recordaban a Margaret y a mí cuando empezábamos, respetuosos, agradecidos, conscientes de que la generosidad ajena no era algo que debía aprovecharse. Por primera vez en 3 años, dormí toda la noche. Pero las consecuencias apenas estaban comenzando. Ahora, antes de contarte lo que pasó después, quiero preguntarte algo. ¿Qué harías tú si descubrieras que tu propia familia planeaba robarte todo? ¿Los confrontarías de inmediato o planearías tu respuesta con cuidado? Déjame tu respuesta en los comentarios. Las denuncias penales avanzaron rápido. Fraude financiero, abuso a un adulto mayor, robo de identidad. El fiscal lo llamó un caso de manual de explotación sistemática. El crédito de Stephanie se destruyó en un mes. Ningún complejo de apartamentos quiso alquilarle a alguien con cargos por fraude pendientes. Ningún banco volvió a ofrecerle un préstamo. Su nombre apareció en cada base de datos de arrendatarios del condado. Terminó viviendo en un motel semanal en las afueras de la ciudad. Me enteré por la señora Rodríguez que se la encontró en el supermercado. Se veía fatal, Edward, me dijo. Delgada, cansada. Preguntó si sabías si estarías dispuesto a retirar los cargos. ¿Y qué le dijiste? Pregunté. Que hay puentes que, una vez quemados, no pueden volver a cruzarse. El sistema judicial fue exhaustivo. Confiscación de activos para recuperar el dinero robado del alquiler, órdenes de restitución, probatoria con restricción de contacto con adultos mayores. Su historial criminal la seguiría para siempre. Su reputación, destruida. 6 meses después, Brian me llamó. Casi no contesto, pero algo en mí dijo que debía hacerlo. Papá, soy yo. Hola, Brian. Solo quería que supieras que dejé a Stephanie. Presenté el divorcio. Estoy viviendo en un estudio en el centro. Guardé silencio. He estado pensando en todo lo que pasó, continuó. En lo que hice. Y ahora lo entiendo. Tú no estabas confundido. No tomabas malas decisiones. Solo eras bueno, y nosotros nos aprovechamos de eso. Su voz se quebró. No espero que me perdones. Solo quería que supieras que ahora lo veo con claridad. Lo que te hicimos. Lo que yo permití que pasara. Brian, murmuré. Te extraño, papá. Extraño a nuestra familia, pero sé que es culpa mía. Cuando colgué, me quedé sentado en mi cocina durante mucho tiempo. Comprendí algo. Perdonar y confiar no son lo mismo. Amar y respetar tampoco. Tal vez algún día podríamos reconstruir algo, pero tendría que ser sobre nuevas bases. Mi hijo había llamado para disculparse. Al fin entendía la magnitud de la traición. 1 año después, toda la comunidad conocía la historia. Los propietarios se advertían entre sí sobre los fraudes de su barriendo. Los adultos mayores compartían información sobre señales de abuso financiero. Me había convertido en algo que nunca imaginé, una historia de advertencia con un final feliz.
Mis nuevos inquilinos en 847 Maple Street eran perfectos. Pagaban a tiempo, mantenían la casa impecable, respetaban los límites. Me enviaban tarjetas de Navidad e incluso me invitaban a sus parrilladas. A veces veía a Brian por el pueblo. Nos saludábamos con un gesto de cabeza, pero no hablábamos. La herida aún era reciente, la confianza demasiado rota. De Stephanie no se volvió a saber. Algunos decían que se había mudado de estado. Otros, que seguía en el condado, intentando empezar de nuevo bajo la sombra de su condena. No me importaba. Mi vida volvía a ser tranquila. Mis límites, claros. Mi propiedad, protegida. Un año después, todo había cambiado. La comunidad sabía la verdad. Y, por fin, yo también me sentía vindicado. Ahora entiendo la diferencia entre amabilidad y estupidez, entre generosidad y permisividad, entre lealtad familiar y autoconservación. Mis nuevos inquilinos me respetan porque yo me respeto a mí mismo. Cumplen el contrato porque saben que las reglas tienen consecuencias. Cuidan la casa porque entienden que vivir bajo el techo de otro es un privilegio, no un derecho. Aún conservo la grabación de aquella noche. 17 minutos de audio y vídeo guardados en mi archivador. No porque disfrute revivir la humillación, sino porque me recuerda algo esencial. Poner límites no es crueldad. Es necesidad. Brian me llama una vez al mes. Conversaciones cortas. Trabaja de manera constante en construcción, vive con lo justo, reconstruyendo su vida sin la manipulación de Stephanie. Tal vez algún día tengamos una relación real otra vez. Tal vez no. Pero si llega ese momento, será bajo el respeto mutuo, no la explotación. La copa de cristal que se rompió aquella noche me enseñó algo valioso. A veces las cosas tienen que romperse por completo antes de poder reconstruirse de la manera correcta. Aprendí que la bondad sin límites no es bondad. Es simplemente otra forma de ser usado. Y nunca volveré a ser esa versión ingenua de mí mismo. Si esta historia te llegó, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Comparto relatos como este cada semana, historias de personas que aprendieron a establecer límites y recuperar su poder. Y recuerda, la bondad sin límites no es bondad, es permisividad. Hasta la próxima, protege lo que es tuyo.